RTP. Vamos con nuestro entrevistado a esta hora, ya 9:10 de la mañana, Andrés Rodríguez. Él es gerente general de Oikonomics. Con él vamos a hablar sobre estas medidas que ha tomado el gobierno, pero desde la perspectiva empresarial. Bienvenido a la mañana en RTP, muy amable por acompañarnos. No se le escucha. No, nos ayuda por favor activando con su micrófono. Estamos. Ahí me escucha. Ahí sí, Perfectamente. pero ahí está. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Más bien, buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Encantados de poder, justamente desde el lado económico, poder tratar cuáles pueden ser estas influencias o las razones también del por qué el gobierno está tomando estas medidas y cuál puede ser el impacto o las estrategias que van a tomar de ahora en adelante las empresas que están siendo obviamente afectadas. Y me voy por esa última parte. ¿Afectación real o, en este caso, medida que ya se venía socializando y que, bueno, era de esperarse por parte del gobierno y que ahora a quién se traslada el costo? Y a esto de medidas me refiero, por ejemplo, el tema, voy a ampliar un poco más, el tema de atuneros, la eliminación del subsidio del diésel y también ahora con este impuesto, esta tasa de $20 a las importaciones 4x4, que realmente pues ya ha tenido o ha venido generando bastantes reacciones, sobre todo desde la parte empresarial y la Cámara de Comercio de Guayaquil, quienes dicen que ellos están a favor del libre comercio. ¿Cómo se va a tratar estos temas? ¿A quién se le traslada el costo? Y cómo también las empresas van a prepararse para, en algunos casos, asumir los precios o asumir estas medidas y en otros pues buscar algún tipo de diálogo y llegar a un punto medio entre el gobierno y los privados. Yo creo que es fundamental explicar que lo que está haciendo el gobierno y en buena medida desde el punto de vista técnico es tratar desde el origen qué es un subsidio. Y el subsidio de sus características es que debe ser focalizado y temporal. Y yo creo que ahí también nos da algunas luces de lo que puede venir en los siguientes meses, porque tanto el tema del diésel como el tema de la electricidad, que son las dos de las medidas que tomó el gobierno al inicio de esta semana, está topando los costos de empresas que, como tú bien lo mencionas, pues más allá del tema de la afectación, es que les está moviendo un poquito el tablero para ver qué hacer con esas medidas. Por el lado de, acordémonos que una de las medidas es poder incrementar el costo eléctrico hacia las grandes empresas que son las mayores consumidoras. Y ojo, eso también es porque el objetivo es recaudar un tema de quitar de incrementar el valor del costo para ellos, con el objetivo de poder reinvertir en este tema energético que ya estamos escuchando de lo que se vendrá en los próximos meses. Entonces, al incrementar el costo, claro, las empresas van a tener que decidir qué hacer, si asumir ese costo, si ver un tema estratégico de precios hacia el consumidor, hacia la competencia, y eso yo creo que es obviamente más bien el análisis que van a tener la parte de todas las empresas industriales, medianas y grandes, que van a tener ese incremento de costos. Pero por el lado del tema también de los atuneros, me permito, justo en otra entrevista en esta semana mencionaba, nosotros como Oikonomics trabajamos mucho con el BID y hemos trabajado muy de cerca de la industria camaronera y atunera. Y claro, es interesante poder ver cómo ya no solamente desde la parte productiva, es decir, las empresas, los productores que generan estos bienes, están tomando la decisión de ya dejar de lado la parte de carbonización, es decir, del uso de combustibles, y más bien como migrar a la parte sostenible, porque eso también les da una certificación internacional que está siendo atractiva en el mercado estadounidense, en el mercado europeo y en el mercado asiático, en comparación con nuestros competidores de Vietnam, Singapur y demás. Entonces, claro, ahorita también es como forzar a atuneros. Probablemente los camaroneros también llegará, pero ellos ya desde hace muchos años están reinvirtiendo sus ganancias en quitar, por ejemplo, la aireación que tienen en las piscinas, que antes era mediante gasolina, mediante diésel, a tener paneles solares para que eso obviamente
por un lado, deje de depender de la parte aleatoria de los combustibles y por el otro también genere un tema de una estrategia ambiental y sostenible que da una certificación que es llamado por la parte internacional. Sí, Entonces, al hablar de estas medidas desde el lado empresarial, creo que más bien genera un tema de innovación y de qué hacer de las empresas, sabiendo que está afectando directamente a las grandes empresas del país, afectando entre comillas, porque son quienes podrían tener la capacidad de asumir esos costos y a la vez generar alguna otra estrategia más innovadora y más sostenible en el tiempo. Sí, justamente, doctor, ese tema que me parece fascinante, donde una presión en este caso de los atuneros con el subsidio del diésel, puede hacerlos migrar en una responsabilidad social hacia el planeta, porque no solamente es el combustible, también son los aceites. Ahora los aceites de los barcos pueden ser vegetal, donde ya las investigaciones internacionales en términos de responsabilidad están migrando a un vegetal, a un aceite vegetal y no uno de justamente de petróleo. Y el tema de los atuneros también, en el sentido de que por qué tienen que seguir el país subsidiando a grandes empresas. O sea, ¿cuál es el beneficio? Solamente por costumbre, yo creo que ese cambio de responsabilidad. Las grandes empresas tienen que ver cómo ellos cortan sus costos para poder migrar o a un combustible o a un combustible mucho más ecológico y en sí, como dice usted, los certificados. Vamos a ganar, no vamos a perder. El subsidio, este constante subsidio que ha tenido el país, ¿por qué hay tanto rechazo por parte de las grandes corporaciones? Yo creo que ahí estamos hablando de dos temas. El primero, acordémonos que camarón, atún, toda la parte pesquera en los últimos 3 años ha tenido un repunte mundial muy grande y está dentro de los 5 principales productos de exportación a nivel país. Y es ahí en donde creo que está direccionando bastante bien el gobierno en esa focalización de que esas industrias que están teniendo un gran crecimiento de exportaciones, pues tengan este incremento en sus costos. Pero por el otro lado, el otro punto, yo creo que es una mala palabra en el Ecuador hablar de subsidios y de la eliminación de los subsidios. Y por eso me permitía comentar al inicio de que un subsidio tiene que estar focalizado. ¿A qué me refiero? En que debe ser direccionado hacia las personas. Si es un tema de transferencia, por ejemplo, el tema del bono de desarrollo humano, son a las personas que evidentemente están en una situación de pobreza extrema, pero no deberían estar otras personas dentro del grupo. Y es lo mismo en la parte de las empresas. Las empresas grandes, quienes tienen ya un posicionamiento, una estructura productiva, un posicionamiento también en el mercado internacional, pueden ser ellos quienes puedan pagar el producto o el servicio sin ningún tipo de subsidio, y más bien el resto, la gran mayoría, acordémonos que la gran mayoría de la estructura empresarial en Ecuador son las MIPYMES, quienes son las que a la final no son las que más venden, pero sí las que más en cantidad de empleo también tienen. Entonces está haciendo una estrategia bastante, la verdad, de felicitar como está haciendo el gobierno, y no va a ser esta la primera, porque claro, lo que está detrás de esta focalización de subsidios es el ahorro que está teniendo el Estado, y más bien es ver cómo con ese ahorro, más o menos se estima mediante lo que mencionaron el día lunes, que son cerca de 498 millones de dólares. El hecho es qué vamos a hacer con ello. Si estamos tomando más ingresos desde el punto eléctrico, lo ideal sería que se reinvierta en ese sector que lamentablemente ya vivimos el año anterior, y ahorita que todavía estamos sin ningún tipo de problema, pues debería estarse buscando ya las alternativas para que no vuelva a pasar lo del año anterior. Entonces, por un lado, las medidas en estos temas de focalización es muy, muy correcto, pero por el otro, más bien el tema es de ya comenzar a reinvertir y ver la parte eléctrica, que yo creo que es un punto de dolor, que ojalá no nos pase lo que pasó el año anterior, que es algo que tampoco depende de la parte climática, pero el tema de las inversiones en conseguir la energía eléctrica o ya ver un cambio estructural, yo creo que es imprescindible para el país. No, y más que todo, usted pone un punto importantísimo en la parte eléctrica, más que todo depender de Colombia, que nos vende tan caro la electricidad. Realmente yo creo que también hay que hacer el análisis de cuánto estamos perdiendo. Nosotros tenemos entre las nuevos
compras que se han hecho, ¿no? El poder invertir también en las hidroeléctricas. El problema también es que estamos nosotros atados de manos, porque la más grande hidroeléctrica tiene problemas de sedimentación. Entonces, obviamente que las cotas pueden estar subiendo, pero vamos a tener un estiaje ya para septiembre. Y hay algunos que, bueno, desde el gobierno dice que no van a haber cortes, pero de la parte profesional, los técnicos dicen que sí, si no se toma realmente en serio la situación, porque realmente no es un tema de que se puede reparar en unos meses. Esto ya va a tomar bastantes años, asumo también, de poder nosotros ser autosustentables y poder realmente migrar hacia otras formas de generación eléctrica, ¿no? Con la eólica o buscar la manera. Desafortunadamente usted sabe también que Loja está paralizada, ¿no? Totalmente, y no solo la parte eléctrica que bien lo menciona, nosotros nos toca importarla de Colombia y como cualquier otro mercado, si es que el cliente no tiene y está dispuesto a pagar lo que fuera, pues los precios suben. Pero en la parte de los combustibles es lo mismo. Somos un país petrolero, pero nosotros no derivamos el petróleo para nuestro consumo de gasolinas y también importamos de Colombia, acordémonos de ahí. Sí. Y por eso es que estos dos puntos que son críticos en la parte de estructura empresarial están topándolo bastante bien. Y en eso, claro, el cambio de matriz energética del Ecuador no va a ser de este año al siguiente, pero en cambio sí creo que estamos a la espera de poder ver un plan de que se estén dando pasos firmes para no depender de las hidroeléctricas solamente, sino más bien migrar también hacia otras medidas de generación eléctrica que los países desarrollados lo tienen y que nosotros al estar donde estamos pues es bastante viable y eso lo hemos escuchado en el último semestre. Y hay un punto adicional que lo comentaste tú al inicio con respecto al tema de la parte de los courier y el 4x4, que también es focalizado, porque no todo el ecuatoriano hace las compras en el exterior. Lo que sí, claro, es un tema de luces y sombras, como menciono yo, porque estamos queriendo aperturar mercados, pero estamos poniendo una pequeña barrera de consumos internacionales, y eso tiene que ver hacia un grupo de personas que tienen el acceso y también la parte de poder comprar afuera. Pero lamentablemente no es algo que debería impactar suficiente, porque si preguntamos a 10 personas de estrato medio, no creo que todas hacen compras en el exterior, pero por el otro lado también es importante controlar el contrabando que estaban direccionados hacia la parte comercial y también controlar la salida de divisas que, acordémonos que al ser un país dolarizado, más bien, lo que hablábamos al inicio, la parte de los migrantes, que no tengan ningún impedimento, ninguna barrera o limitante para poder, no solamente el tema de encargos, sino la parte de transferencias monetarias que es indispensable para nosotros. Pero por el otro lado, sí llama un poco la atención el poder, por qué en esa línea de apertura comercial comenzar a poner ciertas tasas, en este caso, para el control de esa actividad económica. Lo que sí, más bien, yo creo que da una luz de que están teniendo en cuenta muchos aspectos que antes no se estaban tomando en cuenta y que más bien ahorita para todas las empresas hay que estar pendientes para ver qué estrategias hay que ir tomando. Sí, pero justamente el ataque de estos $20 de 4x4 son 3 empresas nomás, Amazon, Temu y Shein, que son empresas obviamente con ventas de productos extremadamente de bajo costo, que de todas maneras sí ha disminuido, no tanto como dice usted, ¿no? Que es selectivo, pero es toda esa industria o ese engranaje de las redes, las personas que obviamente tenían ese negocio de traer productos baratos de China o tener esa capacidad y los vendían a través de las redes de una manera libre, han sido también afectadas por el acercamiento directo de los ciudadanos hacia esas 3 empresas que ellos pueden traer sus productos a través de ellos. Entonces, para mí también es un asunto de estas empresas que también están camufladas, ¿no? Que venden libremente a través de las redes y que no están auditadas y que no están tampoco señaladas, ¿no? Porque aquí hablas del individuo, pero realmente son empresas enteras que traen estos productos sin ningún control. Claro, pero el tema es que la medida no es hacia las empresas, sino hacia el consumidor. Ese es el problema, y eso lo veo así como un problema.
Y claro, es una tasa fija para el tema de compra individual del hogar o de la persona. Y está claro, o sea, el tema de poder trabajar ese desvío o ese contrabando de productos para la parte comercial es correctísimo, pero por el otro, a la final, también es como poner esas barreras, no es una tasa, no es un arancel, pero es como esas barreras arancelarias que estamos viendo desde algún tiempo para poder como limitar el comercio internacional. Y yo creo que ahí es el tema de más bien nos ha ido bastante positivo en los últimos años con Canadá, con el tema de Costa Rica, con la parte de Corea que todavía están trabajando. Y más bien yo creo que le beneficia bastante al Ecuador a poder aperturar mercados porque, por un lado, nosotros estamos teniendo mayores exportaciones y en el tema de importaciones, más que buscar un proteccionismo, es poder ver de qué necesita el Ecuador y más bien relacionarnos mucho más con la parte externa de saber cómo traer esos productos. Lo que sí es que si es que estamos mal direccionando una medida, un beneficio que está dando el gobierno, pues hay que controlarlo y esa es la medida que ha tomado en esta semana. Sí, y justamente el argumento era que era resguardar la producción nacional, pero realmente yo no lo veo, porque nosotros no somos exportadores ni de ropa, ni somos exportadores, más que todo es la parte agrícola. Entonces, mucho de estas empresas, bueno, tecnología, pero también hay empresas que importan, no es que somos creadores de tecnología. Entonces yo también creo que afecta en sí un poco esa libertad o ese derecho del ciudadano a comprar lo que quiere, ¿no? Obviamente con un límite, dependiendo personalmente, sino que sí va a ser complicado el perseguir a todas estas personas, ¿no? Y ese costo va a estar direccionado a las mismas empresas que van a tener que cobrárselo a las personas que compran. Sí, y aparte es un tema de mercado internacional. Quien compra tiene tarjeta de crédito. Y acordémonos quién es el ecuatoriano promedio. El ecuatoriano promedio no tiene una tarjeta de crédito porque sabemos todo lo que conlleva el solicitar. Hablando del ecuatoriano promedio, no de las personas que tienen. Volvemos a la parte hasta de empleo. Apenas 3.5 personas tienen un empleo adecuado y en ese punto esas podrían estar teniendo una estabilidad para acceder a una tarjeta de crédito. El resto es el ecuatoriano promedio que no va a tener esa afectación en esta medida. Y como bien lo mencionas, porque yo también comparto esa idea, al hablar de la parte textil, por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China, de donde traemos todo el telar, Exacto. porque no somos productores de tela. Entonces, esa afectación de esta medida no es hacia a la industria como tal textil, sino probablemente es el saber cuánto y en cuánto estamos trayendo desde China el telar y ver en cambio cómo el producto terminado actualmente en el Ecuador, la producción de textiles ya migra más bien a la parte de las importaciones que a la propia producción de las empresas acá. Y sabemos que muchas empresas textiles, a la final, por el costo de producción que tienen, y otra vez hablamos de la estructura productiva, han preferido irse a otros países que es mucho más barato el costo unitario de producción y venderlo a Ecuador como otro tema más de importaciones. Y cada vez hay menos producción nacional de esa industria, pero no es por el tema del 4x4 o el tema de courier, sino probablemente también por el costo de mano de obra que tenemos a nivel país. Bueno, doctor, muchas gracias por tan interesante punto de vista sobre estos problemas de los aranceles, que no son problemas, realmente son situaciones que el gobierno creo que responsablemente los está tomando para precautelar nuestra seguridad. En sí, muchas gracias. ¿Algún cierre que usted quiera mencionar? Sí, y más bien yo creo que el tema de las medidas económicas no es solamente ver hacia la parte del Estado, porque sabemos que obviamente es como tener un poquito más de recursos en función, sino que desde el lado empresarial yo creo que hay que estar muy atentos a cómo el Estado está jugando las cartas y saber que obviamente está haciendo una focalización de subsidios y eso es algo bastante positivo para el Ecuador en general. Entonces, a las empresas que hay que tomar información de lo que hace el Estado y también cómo evaluar internamente hasta dónde y cómo hay que tomar la información de esas políticas para que no tenga una afectación directa al consumidor, sino más bien la propia empresa pueda asumir ese tema porque son las grandes empresas en el país. Bueno, muchas gracias por la entrevista y deseándole lo mejor y éxitos en su consultoría. De igual manera, muchísimas gracias y aquí estaremos para otra oportunidad con el mayor de los gustos. Muchas gracias. RTP